De vuelta aquí con su programa Creyentes, Creyentes Radio, señores. En esta mañana, siempre agradecido de Dios, como decíamos al inicio, siempre contenta porque Dios es más que maravilloso en este día. Queremos extender un saludito muy especial a nuestra hermana Walquiria, allá en la iglesia Cristo Sion, hermana de nuestra congregación que está en sintonía en esta mañana. Claro, decirles a ustedes que nuestra iglesia Cristo Sion está ubicada ahí mismo cerca de la funeraria INAVI. Ustedes pueden visitarnos y van a ser más que bien recibidos por cada uno de los líderes diáconos y nuestros hermanos que están para ayudarles, para servirle en lo que usted necesite. Ya más adelante nuestro hermano Antonio estará diciéndole las horas y los días de nuestros cultos allá en la iglesia. Y claro, todos los que están en sintonía con nosotros en esta mañana reciban más que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo en este día. También extender un saludito especial a doña Nila aquí arriba en Preconca, que está en sintonía con esta radio. Y de inmediato vamos a saludar también una princesa, una reina de nuestra congregación que está aquí con nosotros en este día, nuestra querida hermana Gira. Gira, Dios bendiga, buen día. Dios bendiga a Melvania, Dios bendiga al hermano Miguel, Dios bendiga a Antonio, Dios bendiga a cada radio escucha que está en esta bella mañana con nosotros como de costumbre. Buenos días a todas las damas de Cristoción que están preparándose para algo maravilloso. Un fuerte abrazo desde aquí con todo mi corazón. Amén, qué bueno, hermano Antonio. Gloria a Dios, buenos días. Hoy, Dios me le bendiga a los amigos y hermanos que nos escuchan esta mañana. Agradecido de estar aquí, desde temprano recibiendo mi piña del hermano Miguel Peña. Y como él es jefe, como él es diácono, tengo que quedarme tranquilo porque si no me da una disciplina, pero nada, agradecido de Dios. De verdad que es un privilegio merecido y me siento gozoso de poder estar aquí cada sábado para llevar la santa y bendita palabra de Dios. Dándole gracias a Dios que nos tomó en cuenta para este privilegio, que de verdad que me gozo mucho. Quiero bendecir a las personas que nos escuchan en los 4 puntos cardinales de la República Dominicana, del este al oeste, del norte al sur, sea a través de la radio, a través de la web o a través de nuestras redes sociales. Queremos anunciar los días de culto de nuestra congregación, iniciando los jueves. Los jueves tenemos culto a mitad de semana para recargar el tanque espiritual con ese combustible premium de la palabra de Dios. A partir de las 7 de la noche, los jueves, culto de mitad de semana. Los sábados, hoy sábado, los jóvenes tienen una cita para ir a adorar a nuestro Padre Celestial a partir de las 6 de la tarde. Padre, envíen a sus jóvenes, llévenlo porque de verdad que en estos tiempos el enemigo quiere acabar con la juventud, porque son el relevo de los ministros que hoy ejercen, que en un momento no estarán ya, en el nombre de Jesús. Mañana tenemos nuestro culto evangelístico del domingo a partir de las 6 de la tarde. Culto evangelístico del domingo a partir de las 6 de la tarde en nuestra iglesia Cristo Sion, allá bajo la cobertura de nuestro pastor Huáscar González, y junto a él su esposa Yanira Herrera González, nuestra madre querida, que Dios nos la bendiga mucho. Y junto a ellos un grupo de líderes y hermanos prestos con los brazos abiertos a recibirlo, para darle lo que Dios nos dé a través del Espíritu Santo. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Logia, Amor y Trabajo, en Sánchez Quisqueya, Los Colonos, porque hacen una fusión como los océanos, pero como punto de referencia está la funeraria Inavis. Y ahora aquí estamos en Creyente a través de Bendición FM 95.1. También nos pueden ver a través de nuestra página Creyente Radio en Facebook Live en tiempo real o más tarde de manera diferida. Y también pueden unirse y seguir nuestro canal de YouTube Creyentes Radio 9, y allí verán estos mensajes, los que se han predicado y los que se predicarán en un futuro. También nos pueden seguir a través de nuestra página de Instagram Creyentes Radio 9 para que sigan las incidencias de nuestro programa. Y ahora aquí vamos a predicar palabra de Dios, pero no tengo yo ese privilegio. Ese privilegio se lo voy a pasar a un hermano que es un erudito en la palabra, nuestro hermano Miguel Peña. Y hermano Miguel, buen día. Bendiciones, bendiciones al equipo que está aquí integrando este programa, y bendiciones a los amigos y hermanos que están en sintonía con nosotros a través de este medio radial y a través de las redes también. Así que Dios derrame bendiciones hasta que sobreabunden sobre cada uno. Bendiciones a nuestros pastores, ¿verdad? Y a todos los miembros de nuestra congregación, y en ella todas las congregaciones donde
La palabra de Dios es el alimento, pero la palabra de Dios sin adulteración, tal y como está escrita. Amén. Amén. Vamos a estar hablando. ¿Sabe que hace hace un par de jueves, el pastor llevó un tema y habló sobre un grupo de espíritus que Dios le puso, ¿verdad? Y cómo se manifiestan esos espíritus en este tiempo. Entonces nosotros nos quedamos como con una espinita con ese tema que fue glorioso y trajimos dos espíritus que el pastor no lo tocó, pero que también están vigentes en este tiempo y que tienen también los espíritus que el pastor tocó estaban operando regularmente, casi todo lo que él tocó, en hombres y mujeres enemigos de Dios. Hombres y mujeres que no tenían nada que ver con Dios ni les interesaba. Y en contraposición, estos dos espíritus que vamos a traer, principalmente el segundo, son espíritus que operaron en hombres de Dios, por lo menos el segundo, ¿verdad? Y que actualmente están operando. Y vamos a ver en qué va a consistir esto. Miren, nosotros leímos como texto base para este programa de hoy, Apocalipsis 2:20, ¿verdad? Eso, una de las cartas que Jesucristo envió a través de Juan a la iglesia de Tiatira. Y allí le habla de una mujer, Jezabel. Y realmente está refiriéndose al espíritu de esa Jezabel, que vamos a ver también ahorita más adelante. De esa Jezabel del Antiguo Testamento, esposa de Acab, en el reino de Israel. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo quería hacer esa introducción para decirle que realmente no vamos a hablar de ese espíritu de Jezabel. Eso era solo para ambientar el asunto por medio de espíritu, ¿verdad? Nosotros vamos a estar leyendo el primer espíritu que vamos a ver, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso del 1 al 2. Y vamos a leerlo para que entremos en contexto. Allí es una porción bíblica muy conocida. Amén. Todo el mundo ha oído hablar de eso y de ese Señor. Entonces allí dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche. Yo quiero que mantengamos en la mente esa palabra, noche, porque esa puede ser la clave de todo. Y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Mire, Amén. Nicodemo era un hombre rico, ¿verdad? Para los estándares de su época, Sí. ¿verdad? Era un hombre rico, era un fariseo, era miembro del Sanedrín. Y la palabra de Dios dice ahí en principio que leímos que era un principal entre los judíos. Esto significa que era un hombre de importancia en la sociedad judía de ese entonces. Un hombre puesto en autoridad. Un hombre que cuando hablaba se le oía lo que decía. Y sin embargo, por eso le dije que mantuvieran la palabra noche ahí. Sin embargo, la palabra dice que él vino de noche. Posiblemente él fuera de noche, en ese periodo del día en que el sol se oculta. Pero la clave de ahí, si usted se pone a meditar, usted dice, pero no tiene importancia si fue de noche o si fue de día, que la Biblia reseñe que fue de noche, porque realmente eso es lo que quiere decir, que él fue a oculto, que él fue a escondida, que él no quería que lo vieran. Amén. Ir donde Jesús. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Sabe? Y uno puede decir, bueno, porque él era fariseo.
pero no creo que fuera por eso, porque los fariseos y Jesús se juntaban cada rato, aunque fuera para discutir, pero se juntaban y Jesús iba a la sinagoga, Sí. ¿verdad? Y la sinagoga estaba llena de fariseos, inclusive en una ocasión le dieron el libro, el pergamino, los pergaminos a Jesús para que leyera, y Jesús leyó aquella porción famosa del día agradable del Señor, que está en el Antiguo Testamento. Y hablaban con Jesús, aunque fuera para injuriarlo, pero hablaban con Jesús. Así que el temor de Nicodemo no podía ser que lo vieran hablando con Jesús, porque eso era costumbre entre los fariseos. Más bien, a mí me parece que el temor de Nicodemo era que oyeran lo que él le iba a decir a Jesús. ¿Y por qué? Porque eso contradecía totalmente lo que los fariseos decían de Jesús. Nicodemo fue a decirle que lo que Jesús hacía y las señales que hacía eran de Dios. Sin embargo, los fariseos decían que era por Beelzebú que él hacía lo que hacía. ¿Tú ves? Entonces, era una contradicción total de las teorías de los fariseos, lo que Nicodemo fue a decirle a Jesús. Y el temor de Nicodemo era que oyeran que él estaba totalmente en desacuerdo con lo que sus compañeros de religión decían de Jesús. Y ese espíritu de Nicodemo es un espíritu que arropa a mucha gente que tiene la oportunidad en este tiempo de llevar la palabra de Dios. Ese deseo de suavizar el mensaje porque podemos ofender a alguien. Ese deseo de que tenemos que decir una verdad bíblica, y estoy hablando de verdad bíblica, no estoy hablando de que andemos por ahí hablando pluma de burro. No, estoy hablando de verdades bíblicas, verdades divinas, escritas por Dios en la Biblia. Y nosotros a veces la queremos suavizar porque enfrente tenemos a alguien que sabemos que esa palabra lo va a confrontar. Y nosotros suavizamos el mensaje. Eso es un espíritu de Nicodemo. No queremos ofender, no queremos que el otro oiga exactamente lo que tenemos que decir para que no se sienta mal. Ese espíritu está tan vigente, o quizás más vigente en este tiempo, que en los tiempos de Nicodemo, ¿verdad? Entonces, fíjense, Nicodemo llegó a tener tanta importancia que inclusive la religión tradicional lo venera como un santo. Los días 3 de agosto en el calendario religioso es el día de San Nicodemo. Sí, eso no nos debe extrañar, pero lo traigo a colación para que sepamos hasta qué nivel llegó ese señor. Y además de eso, lo digo así sin tener que adornarlo mucho, para que nosotros sepamos. Lo primero es que la palabra santo, que los tradicionales utilizan solo para un grupo de personas, aquellos que ellos santifican. Pero la palabra santo lo que significa es apartado para Dios. Entonces todo el que se aparta para Dios se está santificando ya. Amén. Eso está ahí escrito en la Biblia Sí. y tenemos que decirlo. Que los otros lo hagan de otra forma, bueno, eso es el problema de ellos. Ellos le pasarán cuenta a eso. El caso es que estamos hablando del espíritu de Nicodemo introducido dentro de mucho pueblo de Dios. El temor de nosotros llamar al pecado por su nombre porque vamos a ofender a alguien que sabemos que está en eso, ¿verdad? No queremos hablar de que la fornicación y el adulterio, para nombrar dos pecados que son muy comunes, Están acabando con si está introduciéndose dentro de las congregaciones, no lo queremos decir porque a veces el señor que se sienta al lado con el traje, nosotros sabemos de fuente segura que está en eso, ¿verdad? Tiene su esposa, pero tiene una sucursal. Y entonces ese señor se va a sentir ofendido cuando nosotros digamos esto y vamos a ver cómo adornamos el asunto y para que él no se ofenda, para que no se vaya. No,
Ahorita Antonio trajo a colación Jesús predicando un mensaje muy fuerte y el Pedro fue y le dijo, maestro, bájale un poquito el tono porque la gente se está yendo. Ujú. Y la respuesta de Jesús fue, ¿te quieres ir tú también? Amén. O sea, las puertas están abiertas, el que se quiera ir. Entonces nosotros no podemos, tenemos que desprendernos de ese espíritu de Nicodemo y decir las verdades bíblicas como están, como son, llamarla por su nombre. No tenemos que caer tampoco en el extremo de empezar a insultar gente y a decirle hijo del diablo, ¿sabe? Y a decirle perro como algunos predicadores andan por ahí. Esa no es la forma. Jesús nunca usó ese estilo. Entonces, el ejemplo nuestro es Jesús, a quien debemos imitar. No debemos imitar a más nadie, aunque Pablo decía, imítenme a mí, pero Pablo lo decía en el tenor de que a él lo estaban viendo. A Jesús ya no lo estaban viendo. Estaban viendo a Pablo. Entonces, él le dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Exacto. O sea, ustedes me están viendo a mí, imítenme a mí. Ya ustedes no están viendo a Cristo, ya Cristo se fue. Pero yo estoy imitando a Cristo. Imítenme ustedes a mí. Entonces, el que nosotros tenemos que imitar es a Cristo. El pecado es pecado y tenemos que señalarlo por su nombre, independientemente de quién pueda sentirse ofendido, de quien pueda sentirse aludido, a quien esté confrontando el mensaje. Así es. Porque cuántos mensajes nosotros no nos hemos sentado en la congregación y hemos sentido que nos está confrontando. Sí. ¿Tú me entiendes? Muchísimo. ¿Y qué hace uno? Bueno, uno trata de corregir y uno, lo primero que le llega a uno a la mente, Dios me está hablando. Vamos a tratar de ver cómo yo corrijo esa parte de mi vida que aparentemente a Dios no le está gustando. Vamos a corregirla, porque el que lleva el mensaje no adivina. Él no sabe la condición espiritual de nadie ahí, porque hay condiciones espirituales que no se ven. Hay algunas cosas que se ven y tú las notas, pero hay condiciones espirituales que no se ven, que nada más lo sabe el que la está pasando y Dios. Así es. Entonces el Espíritu Santo le habla al que está diciendo ahí, si te confronta, dale gracias a Dios. Ujú. Amén, hermano Miguel. Por eso era que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David dice en los salmos, él decía, Señor, examíname, o sea, corrígeme, dime en lo que yo estoy mal para yo. Así es, así es. David era un hombre con muchísimos defectos. Y él lo sabía. Ujú. ¿Tú me entiendes? Pero él le decía, Señor, ¿verdad? Yo sé que cuando yo ande mal, corrígeme. No, y la corrección no le importaba del grado que fuera, pero corrígeme. Entonces, queremos ser muy simpáticos a veces con todo el mundo. ¿Tú ves? Y las cosas, mira, cuando se tocan los temas por ejemplo, de la homosexualidad, eso es casi prohibido. ¿Tú me entiendes? Censuran los videos de las redes. Sí, eso es casi prohibido. Y en las mismas congregaciones muchos predicadores evitan tocar ese tema. Pero usted lo que no puede insultar a nadie, ni odiar, ni despreciar a nadie. Pero usted tiene que decirle que la homosexualidad es abominación a los ojos de Dios, porque la Biblia lo dice. Claro. No fue usted que escribió la Biblia. Y si usted predica de la Biblia, tiene que decir lo que la Biblia dice. Ujú. No puede inventarse cosas. Si la Biblia dice que la homosexualidad es, fíjate, no dice que es pecado, dice que es abominación a los ojos de Dios. Esa da como una connotación que va más allá del pecado. Es algo nauseabundo para Dios eso. Entonces tiene que decirlo, el que se quiera ofender, que se ofenda, lamentablemente. Si se quiere ir de la iglesia, bueno, nosotros no lo votamos, pero si usted no quiere oír la verdad bíblica, entonces busque una iglesia donde se lo pongan de otra forma. Pero aquí lo decimos como dice la Biblia. Amén. Amén. Ese espíritu está muy arraigado en mucha gente, y eso es lamentable. Eso es lamentable porque estamos suavizando las cosas. Y eso, más que llevar gente a la salvación, está llevando gente a la perdición, porque la gente se está acomodando con su pecado. Como ya eso es suave, tú ves, yo me acomodo con eso. Y el Señor tendrá misericordia. Bueno, el Señor es misericordioso, pero el pecado es pecado.
Y óigame, el pecado trae consecuencias. Eso que no lo olvide nadie. El pecado trae consecuencias. Y el que lo dude, que empiece a ver en la misma vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y sus pecados le trajeron consecuencias. ¿Verdad? Él no perdió el favor de Dios, pero tuvo que pagar por ello. ¿Tú me entiendes? Es como una gente que mata a otro después de matarlo se arrepiente y busca a Dios. Dios te va a perdonar ese pecado, pero la consecuencia de la cárcel tú tienes que pagar. Así es. No, eso no te va a librar de que te echen 20 años. El Señor te perdonó. El Señor te perdonó y a lo mejor te utiliza dentro de la cárcel para otros y tú estás ahí, pero tú tienes que pagar la consecuencia. Claro. Porque no es así. Entonces, ese espíritu de Nicodemo ya lo hemos dilucidado bastante, ¿verdad? ¿Las jóvenes quieren agregar algo? Sí, hermano Miguel. Sí. Que hágame una seña cuando usted quiera agregar algo. Que cuando usted comentaba usted sabe qué pasa, que se le pasa paño tibio en buen dominicano y también se vuelve como muy permisivo en las iglesias y por eso el mensaje no se dice tal como lo dice la palabra, sino que lo comenzamos a dibujar, como usted estaba explicando, para que ninguno de los hermanos se sienta mal, para que estén más cómodos, sí. Porque lo que se ha querido no es atraer las almas, sino atraer gente para las iglesias. Llenar la iglesia, no atrayendo las almas para que vengan a Cristo, para que se conviertan, para que sean personas diferentes, sino más bien así mismo para llenar la iglesia, decir que estamos en primer lugar, que somos los que más miembros tenemos, vivir en una competencia. Y esto no se trata de eso, esto se trata de llevar la palabra de Dios, de que las personas entiendan que solo en Cristo hay salvación, que las personas entiendan que hay que confesar nuestro pecado y que tratar de vivir una vida en santidad es tratar de ser cada día más como Cristo. Así es. Y se está perdiendo como el camino, hermano Miguel. Sí, así es. Así es, y eso es lamentable porque al que hace eso, al que suaviza el mensaje, también le van a pasar factura. Sí. Le van a pasar factura por cada alma que tú no le has dicho las verdades como son. Y esas almas se pierden, esas almas van sobre tu cabeza. Así es. Su sangre será sobre tu cabeza, para que lo sepas. Entonces, vamos a ver el segundo espíritu, ¿le parece bien? Amén. Miren, el segundo espíritu nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y yo quiero, antes de entrar así de lleno, para que los nuevos creyentes que puedan estar oyéndonos puedan tener una idea de lo que vamos a hablar. Amén. Porque si no va a estar un poco confuso para ellos. Decirle que después de la muerte del rey Salomón, el pueblo judío tuvo una lucha interna y se dividió en dos, sí. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital a Samaria, se llamaba Israel, y el reino del sur, que tenía como capital a Jerusalén, y se llamaba Judea, ¿verdad? Judá. Se llamaba Judá. Entonces, los reinos de Israel y de Judá ya cada uno tenía un rey diferente. Eran prácticamente dos países diferentes, formados por la misma comunidad de personas, el mismo origen de todo, el mismo idioma, todo, pero se habían dividido por luchas internas, ¿verdad? Entonces, ahí en Segunda de Crónica, aparece dos señores que uno era rey del reino del sur, de Judá, y el otro era rey del reino del norte de Israel. Estamos hablando de Jeroboam, de Josafat y de Acab. Entonces, vamos a poner en contexto quién era Acab.
Acá era un hombre perverso, casado con una mujer más perversa que él todavía, casada con Jezabel. Ahí aparece Jezabel por primera vez, esa Jezabel que leímos ahorita en Apocalipsis 2, 20. Esa Jezabel, ese espíritu de esa Jezabel, era de esa Jezabel que era la esposa de Acab, una mujer perversa, una mujer idólatra, todas las condiciones de una persona enemiga de Dios la tenía esa mujer. Y esa era la esposa de Acab, que era también un perverso, que permitía que su mujer fuera casi la que dominaba, era su mujer. Él terminaba haciendo lo que ella decía. Entonces, el profeta Elías tuvo un enfrentamiento con esa mujer cuando enfrentó los 400 profetas que ella tenía, profetas de Baales que ella tenía, y lo desafió y lo ridiculizó y luego lo pasó a espada. Pero era tan fuerte esta mujer que el profeta Elías se metió en miedo después y salió huyendo. Óyame, el hombre de Dios huyendo. El profeta más grande que registra la historia bíblica fue Elías, y Elías le cogió miedo a esa mujer y se fue, ¿verdad? Pero Acab, entonces, en contraposición de Acab estaba Josafat. Josafat, vamos a ver el orden en que Josafat llega a la vida, ¿verdad? Yo lo tengo por aquí. Dice, Josafat era hijo de Asap. Asap era hijo de Abías. Abías era hijo de Roboán. Roboán era hijo de Salomón, y Salomón era hijo de David. O sea que venía de los lomos de David directamente. Y entonces vamos a ver qué dice el capítulo 17. Capítulo 17, en su verso del 3 al 6. Segunda de Crónica. De Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, sí, yo no dije que era Segunda de Crónica. Sí. Segunda de Crónica 17, del 3 al 6. Vamos a leer la palabra. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, al Dios de sus padres, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Gloria a Dios. Un hombre ahí definido como un hombre temeroso de Dios, que sigue los caminos de su descendencia, de la descendencia de la que él proviene. David, ¿verdad? Que era su tatarabuelo. Y todos los otros que fueron hombres de Dios. Entonces era un hombre de Dios. Josafat era un hombre de Dios, en contraposición de lo que fue Acab, que era un perverso, un maligno, un hombre considerado como enemigo de Dios. Pero donde yo quiero que lleguemos es, vamos a ver en ese mismo Segundo de Crónica ahora, pero en el capítulo 18. En el capítulo 18 vamos a leer del 1 al 3 para que ustedes vean. Ahí es que está el meollo del asunto. Entonces dice el capítulo 18, verso 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Oye, el hombre de Dios ya contrajo parentesco con un hombre mundano y perverso. Y después de algunos años descendió a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, la capital de Israel. Del Israel de ese tiempo, no estamos hablando del Israel de ahora, sino del Israel de ese tiempo, que era la mitad
de Israel. Bueno, más de la mitad, porque él tenía 10 tribus y el reino del sur, que era Judá, solo tenía 2 tribus. Entonces, dice, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas, muchos bueyes, para él y para la gente que con él venía, y lo persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y oigan lo que respondió el hombre de Dios a un hombre mundano, un hombre malo, un hombre impío. Oiga lo que le respondió el hombre de Dios. Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Ese espíritu de Josafat, del hombre de Dios, del hombre que Dios ha prosperado, del hombre que Dios lo ha aceptado porque ha hecho las cosas como debe ser, le dice a un hombre del mundo que él es como yo soy como tú. O sea, yo soy como tú y yo, entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Y entonces acepta ir con él a una guerra de la que él no tiene nada que ver. Era un asunto de acá con esa gente. Y acepta ir. ¿Cuántas veces ese espíritu operando en nosotros no nos lleva a nosotros a ir con la gente del mundo? Y hacemos cosas con la gente del mundo porque queremos agradarle, queremos estar bien con todo el mundo. El verdadero cristiano no puede estar bien con todo el mundo. El día que usted esté bien con todo el mundo, revísese. Revísese. Y siempre hago esta anécdota cuando yo fui un ejecutivo de una empresa de aquí, muy popular, de aquí de Romano, durante 5 años. Y el gerente general, yo era el segundo a la cabeza, el gerente general me decía a mí, yo tenía 50 personas bajo mi mando, y me decía a mí, Miguel, el día que las 50 personas que están bajo tu mando hablen bien de ti, revísate. Así es. Que tú no estás haciendo tu trabajo. Revísate. Porque es que ahí tú eres el jefe. Entonces, ellos a veces, el que quiere barajar, tú no lo dejas barajar, no va a hablar bien de ti. Y eso tiene que aplicarse el cristiano. Cuando la gente del mundo esté hablando bien de usted, revísese como cristiano. Revísese, que hay algo anda mal ahí. Usted no está haciendo su trabajo, no está haciendo la tarea. La palabra misma dice Jesucristo, por mi nombre van a ser aborrecidos. Pero claro que sí. Entonces, cuando tú entras en contubernio con el mundo para ser simpático, o porque con la persona que tú entraste en contubernio es tu pariente, no importa el grado de parentesco que sea, o ha sido tu amigo de toda la vida, ¿verdad? Tú tienes un espíritu de Josafat. Tú estás cediéndole oportunidad a ese espíritu a que te lleve a confraternizar con las cosas que a Dios le desagradan. Y ese espíritu sí es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de un espíritu que opera en un hombre de Dios. No estamos hablando de un espíritu que opera en un hombre del mundo, en un impío, en un hombre de Dios. Y eso puede llevar hasta confusión al mismo pueblo. Entonces, vamos a ver ahora para que ustedes vean, en el capítulo 19 ahora, de ese mismo Segunda de Crónicas, vamos a ver lo que pasa con Josafat. No leímos el 18, el 28 al 31, no, vamos primero el 18, del 18 al 31 para que no perdamos el hilo. En el verso 18, vamos a leer los versículos 28 al 31. Léalo, hermana, si usted lo tiene. Amén. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales.
y se disfrazó el rey de Israel y entró en batalla. Seguimos, hermano. Al 31. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y los rodearon para pelear, mas Josafat calmó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Aleluya. Amén. ¿Ustedes entendieron lo que hizo acá con Josafat? Le dijo, yo voy a ir vestido de un soldado cualquiera. Y tú ves vestido de rey. ¿Sabes? En la antigüedad, cuando dos ejércitos se enfrentaban, los reyes iban a la guerra, en la antigüedad. Y cuando uno de los ejércitos mataba al rey contrario, la guerra se terminó. Se terminaba, iban al frente. Sí, ya se terminó porque los soldados que estaban al mando de ese rey que moría, se quedaban sin cabeza. Exacto. Ya lo que hacía es que se iban en desbandada, cogía cada quien, sálvese quien pueda. Se dispersaban. Entonces, la idea de acá, oye, hasta donde llega la perversidad de acá, como a quien van a buscar al rey para matarlo, déjame decirle a él que se vista él de rey, que se vista el hombre de Dios de rey, para yo ir vestido como un soldado cualquiera. Porque a él, y de hecho, dice ahí que los soldados de Siria los rodearon, ¿sabes? Pero él clamó a Jehová, y Jehová tuvo misericordia. Tuvo misericordia de él. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire hasta lo peligroso que puede ser que nosotros cedamos al Espíritu de Jehová y vayamos a ayudar al impío. Mire lo peligroso que puede ser, porque el impío nos envuelve. Cuando viene a ver el que tenemos el problema que se estaba buscando él, nos cae arriba a nosotros. Por eso, y solo la misericordia de Dios puede salvarnos, como la misericordia de Dios salvó a Josafat, porque lo habían rodeado, ya dice la palabra, para matarlo. Y él clamó a Jehová, y Jehová tuvo misericordia porque era un hombre de Dios. Ahí nosotros podemos ver, hermano Miguel, cómo nosotros debemos de siempre buscar confirmación de Dios en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer, porque también se da que muchas veces hay personas dentro de la misma iglesia y personas hasta de otra iglesia que ven que somos un instrumento de Dios en un sentido y dicen, pero mira, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces aquello? ¿Por qué tú no predicas? ¿Por qué tú no te tiras? ¿Por qué tú no te lanzas? Y a veces nosotros nos dejamos llevar de eso y no buscamos la dirección de Dios, buscar esa respuesta de Dios certera y verdadera. Señor, confírmame tu palabra, confirma tu voluntad en mi vida, porque esa es la parte que nosotros tenemos que hacer, porque van a aparecer todos esos espíritus que menciona el hermano Miguel y están dentro de la misma iglesia también, sí. Están también en nuestra casa, están a nuestro alrededor, buscando sacarnos del camino de donde Dios nos ha puesto o donde Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, hay mucha enseñanza en esta parte, hermano Miguel, en todo el sentido de la palabra para nosotros como iglesia, y es importante que nosotros estemos siempre apegados a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Así es. Pero yo debo decir en favor de Josafat, porque el hombre de Dios, aunque cometa errores, siempre queda como un hálito de luz divina en él. Amén. Antes de él irse a la guerra, ayudando a Josafat, él le dijo a Acab que consultaran a Jehová. Sí. Él le dijo acá, y acá trajo sus 400 profetas que profetizaban lo que acá quería oír. Sí. Pero el hombre de Dios siempre tiene esa luz ahí, y Josafat le dijo acá, está bien, eso están diciendo que todo está bien, que todo va a estar bien, pero no hay otro profeta. Porque el hombre de Dios sabe cuando esa gente lo que están es siendo gracioso con el rey. Amén. Y trajeron a otro profeta, al verdadero profeta de Dios, y acá no quería, le dijo, ese hombre todo lo que me profetiza es malo. Y él le dijo lo que iba a suceder.
Y con todo y eso, Josafat se fue a la guerra. ¿Sí? Porque, no sé, Josafat tendría un complejo de Mambrú, sería. ¿Sí? Pero se fue a la guerra. Dime, Antonio. Hermano Miguel, un pequeño aporte, la gloria sea para Dios. ¿Usted sabe cuándo se manifiesta mucho ese espíritu de Josafat? En diciembre. Amén. En Navidad. Amén. Llegaron los familiares de fuera, vamos a compartir. Tú eres cristiano y tú tienes como cristiano darle testimonio. Porque qué de diferente ellos van a ver en ti para venir a los pies de Cristo. Así es. Entonces, ahí se manifiesta ese espíritu y cuando viene a acabarse las festividades, ellos se van y tú, lo más sencillo que pare frío, pero puede llegar al extremo, que hasta de aparte de los caminos del Señor, Claro que como sí. pasa en muchos casos. Claro que sí, o puede pasarte como eso. Como Amén. que la misericordia de Dios fue que lo libró de la muerte. Y así. Tú ves, cuando tú, esos casos, tú no puedes descender al terreno de tus amigos y de tus familiares. Tú tienes que tratar de que ellos suban a donde tú estás, pero tú no descender donde ellos están. Recuerdo una anécdota de un pelotero famoso dominicano que estaba en AAA. Los peloteros dicen que cuando se está en la liga menores se pasa mucho trabajo porque no hay dinero. Lo que ganan es prácticamente para mantenerse, mal mantenerse. Y cuando lo subieron a Grande Liga, que llegó el telegrama, que lo subieron para el equipo grande, y ahí va a haber dinero. Uno de los compañeros le dijo, bueno, está bien, nos vemos. Dice él, si tú quieres que nos veamos, sube, porque yo no vuelvo a bajar para acá. Sí. Entonces eso debe hacer el cristiano. Si tú quieres estar conmigo, vamos para la iglesia. Acompáñame. Acompáñame a la iglesia y vamos a estar juntos. Y hablamos de muchísimas cosas. Y tú me cuentas tu vida y cómo te ha ido, y yo te cuento cómo me ha ido, y hablamos. Pero no descendamos al terreno de ellos. Tú sabes, no descendamos al terreno de ellos. Así es. Fíjate como Dios en el capítulo 19 ahora, capítulo 19, en el verso del 1 al 3, dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Volvió en paz por la misericordia de Dios. Amén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, Hanani. y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Óigase bien, lo está amonestando Dios. ¿eh? Y oye cómo le pregunta, ¿al impío das ayuda? ¿Amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Amén. Dios volvió y extendió su misericordia a pesar de su ira. Amén. Estaba incómodo Dios con Josafat por estar ayudando a los impíos. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos por todos los medios que evitar que ese espíritu opere en nosotros. Amén. Y estamos viendo con mucha pena que está operando en muchos hombres de Dios. Así es. Muchos hombres de Dios que quieren ser simpáticos con todo el mundo, que quieren estar en bien con todo el mundo, ¿verdad? Que no quieren ofender a nadie, y estamos llegando a caer en contubernio Ujú. con el mundo, olvidándonos que la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo Se hace un- de manera isofacta se convierte en enemigo de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Y para ir terminando, solo voy a ver el verso 20, porque Josafat volvió a cometer el error otra vez. El hombre de Dios volvió y se equivocó nueva vez. Está en 20, del 35 al 37. Dice así: pasadas estas cosas, una serie de cosas que hay arriba, pero que no tenemos tiempo de dilucidarla. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. O sea, Josafat tenía un problema. Ya
amistoso. Sí, Josafat era demasiado amistoso. Muy corita. Sí, entonces es un problema que lo tenemos mucho de nosotros también. Óigame bien. Y entonces dice el 36, perdón. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión Geber. Hizo sociedad económica con otro hombre impío, olvidándose que no se deben hacer yugo desigual. Así es. Sí, pero a él le gustaba eso. Él, como dice Antonio, era corito. Sí, le gustaba el coro. Entonces Dios volvió otra vez a enojarse con Josafat. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahorita cuando iniciamos decíamos que el pecado, Dios no lo perdona, pero tiene consecuencias. Entonces la consecuencia aquí fue que todas las naves, todo el dinero que se invirtió en eso se perdió porque las naves se rompieron. Así es. Solo por el hecho de él haber hecho una sociedad con un hombre impío, con un hombre que no gozaba del agrado de Dios. Y no gozaba del agrado de Dios porque Dios no le cae mal a la gente como nosotros. Una gente no cae mal sin nunca habernos hecho nada. Ese no es el caso de Dios. A Dios le cae mal el que se porta mal delante de Él, el que desobedece sus mandatos, el que quiere vivir su vida loca. Así es. A ese es que le cae Dios mal. Bueno, hermanos, yo creo que Gloria a Dios. hasta aquí Amén. ha sido esto. Yo espero que lo que hemos dicho aquí encuentre terreno fértil, que nos analicemos nosotros mismos y veamos si estos espíritus, y los invito a que vean, busquen en la red el mensaje del pastor, donde hay varios espíritus también. El espíritu de Sí. Nabucodonosor. Sí. El mensaje. Entonces, exacto, así era que llamaba el mensaje, Sí. el espíritu de Nabucodonosor. Entonces, busquen eso, léanlo y analicémonos, a ver si algún espíritu de eso nosotros le hemos dado cabida alguna vez en nuestra vida, o si le estamos dando actualmente, Amén. para que corrijamos ese problema. Amén. Amén. Así es, y es una parte importante de que nosotros reflexionemos cada día viendo cómo están las cosas dentro de las iglesias, en el mundo, y volvamos a meditar siempre en la palabra y en los caminos de Dios y lo que Dios quiere en nuestras vidas. Yo creo que ha sido un tema que sigue teniendo... o sea, en un solo versículo nosotros podemos encontrar todo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en Así estos es, tiempos. así es. Vamos a permitirle a nuestra hermana Gira que esté orando en esta mañana, que esté ministrando las vidas de todos nuestros radioescuchas que han estado en sintonía en esta mañana. Sabemos que Dios ha hablado a nuestros corazones y que, como dice el hermano Miguel, ha caído en tierra fértil y va a dar sus frutos en el momento que Dios así lo ha dispuesto, hermana Gira. Amén, amén. De verdad que este es un tema con muchas vitaminas y muy importante porque Dios ha venido hablando a nuestro pueblo desde ya hace varios sábados en los cultos dominical también. Dios ha venido hablando a su pueblo para que su pueblo se revise. Amén. No es mentira, Dios está cerca, su venida está cerca. Hay muchos ministros de Dios, hay mucho pueblo de Dios que necesitamos como entrar en sintonía de la vieja guardia. Es cierto que esos espíritus andan en las iglesias, pero no es más que verdad que hay muchas iglesias que son subsidiadas por personas que es mejor llevar el mensaje de una forma Suavecita. más suave para poder continuar. Pero en esta mañana vamos a estar orando por cada uno de nosotros y por cada una de esas personas y cada radio escucha que necesita que Dios siga trabajando su tierra y que abre sus ojos espirituales para que podamos volver a lo que es el redil. Amén. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos regalas, por la oportunidad que nos diste de estar aquí una vez más, escuchando, aprendiendo cada día más de tu palabra.
Señor, gracias. Señor, gracias por este mensaje que traíste. Gracias por nuestro hermano Miguel, que lo usaste como instrumento para que podamos aprender más y discernir más acerca de tu palabra. Señor, mira cada radio escucha, cada ministro, cada pueblo tuyo, cada persona que escuchó este mensaje. Ayúdalo, Señor, a poder interpretar de una manera sana, que es un mensaje tuyo para que podamos discernir los tiempos. Hay tiempos que van, hay tiempos que vienen, pero los tiempos de Jesucristo son sus tiempos. Su palabra es su palabra y no tiene variación. Es tiempo, Señor, de que entendamos que tu venida está cerca. Trabaja nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos ser hijos tuyos, caminar como tú quieres que caminemos y podamos vislumbrar y ver que cada persona, cada alma vea tu rostro en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser de ejemplo, de testimonio para poder llegar a esas almas que necesitan de ti, Señor. Esas almas que yo te presento de una manera especial para que tú también vengas trabajando con ellos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por este mensaje y gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están en esta cabina y gracias, Señor, también por cada radio escucha que lo dejo en tus manos. En el dulce nombre de Jesús, amén y amén. De esta manera llegamos al final de este programa Creyente. Siga usted en sintonía con esta emisora y será hasta la próxima.